Informarles de los acuerdos que hemos tenido en la Junta. Mañana se va a hacer la declaratoria de constitucionalidad de la reforma al artículo 28, que prohíbe al presidente de la República la condonación de impuestos. Este es un paso fundamental para separar el poder político del poder económico, que durante el periodo neoliberal pues prácticamente se convirtieron en uno, se confundieron, y esta posibilidad que tenía el presidente de decidir quién pagaba impuestos y quién no, pues era un aspecto clave en esta unión. Entonces ya la iniciativa del presidente de que esto se termine, pues mañana felizmente llega a su fin y terminará esta posibilidad, esta facultad presidencial de condonar impuestos. A ello habría que sumarle ya la reforma constitucional que ya ha sido aprobada de revocación de mandato. Entonces ya tenemos dos características muy importantes que cambian el concepto de la institución presidencial. Primero, que no puede condonar impuestos, se acaba el presidente compadre, el presidente amigo, el presidente que condona impuestos. Y segundo, pues, el presidente que duraba 6 años mal gobernando, pues ya no podrá estar de manera segura, cómoda los 6 años. Tiene que ir a buscar siempre el respaldo de la gente. Estos son dos cambios muy importantes en lo que fue la piedra angular del sistema político mexicano, la figura del presidente. ¿Cuál nos falta? El quitarle la inmunidad al presidente de la República, terminar con el presidente imperial, el presidente intocable. Ya nos llegó la iniciativa presidencial, estaremos próximamente dictaminándole. También informarles que mañana a las 5 de la tarde está prevista la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales para avanzar en la reforma al artículo 4 constitucional que va a ampliar los derechos sociales en nuestro país. Ahí definirá prácticamente la construcción de un estado del bienestar para garantizar el derecho a la salud, garantizar el derecho a una pensión universal no contributiva a los adultos mayores, garantizar que los niños y los jóvenes tengan acceso a una beca y también que se vuelva una garantía la pensión a las personas con discapacidad. Garantías como derechos constitucionales. Se está poniendo las bases del estado de bienestar en México. Y otra cosa importante que está agendada ya, el próximo miércoles 26 a las 5 de la tarde se va a reunir la Junta de Coordinación Política para sacar los nombres, para lograr el acuerdo donde se integra el comité técnico que va a evaluar a los aspirantes a ser consejeros del INE. Como ustedes saben, la ley marca que el INAI propone a 2, que ya los hizo de manera oficial, ya nos llegó el comunicado, la Comisión de Derechos Humanos, que sabemos que el mismo miércoles 26 nos va a informar de sus 2 propuestas, y la Cámara de Diputados, la Junta de Coordinación Política, tiene que acordar 3 nombres. El miércoles 26 a las 5 vamos a tener la reunión para determinar estos 3 nombres y que quede determinado ya la totalidad del comité técnico, que le daríamos posesión el próximo viernes 28 de febrero. También quiero invitar a través de ustedes, a través de los medios, si nos ayudan, a todos los mexicanos, mexicanas que estén interesados en participar como consejeros del Instituto Nacional Electoral, que lo hagan, todavía están a tiempo, la convocatoria se cierra el próximo viernes. Como dijimos, como cuando lo anunciamos, ¿qué se requiere? Ser un mexicano con gran pasión por el servicio público, tener una buena preparación, ser honesto y tener una profunda convicción democrática. Son los únicos requisitos que se están pidiendo. Ojalá participen muchos mexicanos, mexicanas talentosas, comprometidos con la democracia, para formar parte de este consejo. Bueno, son los asuntos más importantes que vamos a tener
esta semana. Preguntas ustedes. En primer lugar, consultarle sobre el Comité Técnico de Evaluación, si en este momento ya existe una lista con nombres en la Junta de Coordinación Política, o en su caso, cuál va a ser la mecánica para llegar a la designación de los 3 que corresponden a la Junta de Coordinación Política. ¿Van a ser propuestas por grupo parlamentario? ¿Se va a generar una lista de consenso? ¿Cuál va a ser el procedimiento ahí? Segunda pregunta, si me puede aclarar. En el caso de la reforma al artículo 4 constitucional en materia de estado de bienestar, el proyecto de dictamen habla de, según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, de un costo de aproximadamente 310 mil millones de pesos por la totalidad de los programas que incluye esta reforma, de los beneficios, becas, pensiones. ¿Cuál sería la mecánica, le consulto, para garantizar el financiamiento, el fondeo de estos beneficios y evitar que la reforma constitucional se convierta en letra muerta? Y si me permite una tercera, hoy el expresidente Felipe Calderón mencionaba que su partido México Libre pues será o se está perfilando como la única oposición con capacidad para ponerle un hasta aquí a la 4T y al presidente López Obrador. Por favor. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? A ver, estamos hablando con perfiles de muy alto nivel para que conformen este comité técnico. Acuérdense que en la convocatoria fuimos más allá de lo que establece la Constitución, que es personas de un reconocido prestigio. Nosotros quitamos la parte partidista, ¿sí? Metimos un filtro adicional, que no hubieran sido candidatos, ni dirigentes de partidos, ni de asociaciones políticas en los últimos 4 años, porque queremos garantizar la independencia. Entonces, este comité técnico es quien va a seleccionar los mejores perfiles que se inscriban para ser consejeros. Entonces, estamos hablando con personas de muy alto nivel que le den prestigio y que den certidumbre a este proceso de selección. Es lo que queremos. Entonces, en la junta del próximo miércoles se van a hacer estas propuestas de nombres y vamos a votar quiénes son los mejores perfiles para encargarles esta tarea. Vamos a tratar de que sea lo más transparente posible y sobre todo vamos a buscar el consenso. La meta que nos hemos puesto es que sea por consenso, que discutamos de manera transparente las propuestas que se están haciendo y que superemos esa idea de las cuotas, ¿no? Y los cuates. No queremos un proceso así. Así fue en el pasado, los partidos así lo decidieron, pero nosotros no. No ha sido suficiente el mecanismo de cuotas para garantizar la independencia en la actuación de las instituciones. Hemos tenido fraudes electorales como el de 2006, ahora que mencionas a Calderón, y hubo instituciones, consejeros que lo avalaron. Entonces, no queremos ir a un proceso diferente, donde el prestigio de la persona nos garantice que tengamos un proceso transparente y que dé mucha certidumbre a todos. El costo, bueno, claro, obviamente transitar un estado de bienestar tiene costo y tiene un costo importante. Entonces, la pregunta es, ¿qué se hace primero? Si primero obtienes el dinero y luego modificas la Constitución, o primero modificas la Constitución y luego ves los mecanismos de financiamiento. Alguien decía que si los constituyentes del 17 se hubieran puesto como requisito primero tener la estrategia presupuestal, fiscal, si hubieran tenido, como se pide ahora, tener la suficiencia presupuestal, pues no hubiéramos logrado una constitución que fue de vanguardia en su tiempo en materia de derechos sociales. Entonces aquí pasa un poco lo mismo, con la diferencia de que, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, el problema ya existe, pero eso va a obligar a que una vez aprobado el derecho constitucional a que se ponga en la Constitución, yo no veo que algún gobierno
más adelante, en los siguientes años, se atreva a cancelar la pensión para adultos mayores, porque va a ser un derecho que ya va a tener la gente y además un derecho convertido en realidad al tener ya una pensión universal y con el financiamiento. Lo mismo ocurre en las personas con discapacidad, que se tendrá que ir creciendo a su alcance. Lo mismo el sistema de becas. Hay 11 millones ya de niños y jóvenes becarios. La beca de educación media superior ya es universal. Entonces, el presidente quiere que no se queden programas de gobierno, sino que se conviertan en derechos constitucionales. Y en estos no hay pretexto porque ahí están los recursos. Y el tema de la salud, sabemos que el reto importante, lo que busca el INSABI, es que haya un acceso universal y de manera gratuita a servicios médicos de calidad y medicamentos. Bueno, ahí está la estrategia de financiamiento que se tiene para este año, también para el año siguiente, y habrá que ir buscando mayores recursos en el futuro. Pero no lo veamos como algo estático. La economía siempre es dinámica y esto hacia adelante tendrá que ir generando más recursos. Esperamos que nuestra economía crezca más y eso vaya generando los suficientes recursos para financiar estos nuevos derechos sociales. Y respecto del partido México Genaro García Luna Libre, pues yo no sé qué valoración tiene el presidente Calderón, lo respeto si él considera que es la opción más atractiva para hacer la oposición, pero yo creo que a ningún mexicano se le olvida que se robó la elección. Entonces, pues desde ahí ya tiene una desventaja muy grande. Y tampoco se nos olvida a los mexicanos que él arrancó esta ola de sangre y violencia que perdura hasta nuestros días. Son los dos legados que tenemos muy claros de Calderón: cómo se robó la elección en el 2006 y la ola de violencia que inició en nuestro país. Buenas tardes, diputado. Yo quiero preguntarle sobre esto del cuarto constitucional. En el predictamen, según lo conocemos, no viene la palabra de los servicios gratuitos de salud. Viene una redacción pues muy similar a como está hoy. No habla de la creación de un sistema de salud gratuita. Y la gratuidad es lo que hace la diferencia entre un derecho o un servicio que puede pagarse o que no está garantizado, en fin. Entonces, la pregunta es, y eso porque entiendo que el diputado Pablo Gómez creo que hizo una observación en ese sentido, quiero preguntarle si se va a incorporar o no esa palabra que, como usted comprenderá, pues es básica, ¿no?, en la redacción de esa reforma constitucional. Lo segundo que quiero preguntarle es sobre el informe de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué respuesta da a estas irregularidades que ya se encontraron en esta legislatura? Y que, bueno, hablan de que no es diferente a otras legislaturas, que de hecho pues son las mismas fallas de siempre, ¿no? Por mucho que pudiera haber ahorros o que pudieran haber cambiado los lineamientos, precisamente porque se incluyeron conceptos que nunca antes habían estado en los lineamientos, y encima de eso, según la auditoría, desde luego, pues establece que se presentan facturaciones por otros elementos que tampoco están contenidos en los lineamientos. Por ejemplo, esto de las cirugías, ¿no?, personales o servicios personales que no están admitidos y bueno, todo eso que supimos que pagaron colchones y pagaron pasteles y en fin. ¿Qué responde a esto? Gracias. Perdón, y la tercera es su postura personal sobre este paro de mujeres. Si para usted le parece también que pues hay una mano negra ahí metida o es una lucha legítima que debe atenderse. Gracias. Bueno, el tema del cuarto constitucional sí se va a garantizar la gratuidad. Es justamente de lo que parte de lo que se trata esta reforma. Respecto de la Auditoría Superior de la Federación, justamente en la Junta de Coordinación Política le acabamos, uno de los acuerdos es pedirle al Contralor Interno que en la siguiente reunión nos haga una exposición de estas observaciones que ha hecho la Auditoría Superior de la Federación, porque ahora resulta que las observaciones que hay en el 2018 son sobre los 4 meses de esta legislatura. Primero me parece sospechoso o raro o inusual
que no se haga la evaluación del ejercicio anual del presupuesto de la Cámara. Y lo que llegamos nosotros a hacer es ahorrar 400 millones de pesos con medidas claras de austeridad, y quiero recordar los números también. El anteproyecto de presupuesto que nosotros encontramos en la mesa para el 2019 era un anteproyecto de 9,100 millones de pesos. Para el 2019 nos aprobamos nosotros mismos un presupuesto de 6,700 millones de pesos, sin más de 2,500 millones de pesos menos. Y no solo eso, el 15 de enero pasado le regresamos a la tesorería de la Federación más de 220 millones de pesos. Entonces, ahora resulta que nosotros somos los que tenemos las observaciones en el 2018, por eso le hemos pedido al Contralor Interno que haga una revisión de los resultados de la Auditoría Superior y nos los exponga para ver qué procesos se hicieron, que fueron observados, para que no se vuelva a repetir, porque nosotros estamos comprometidos con la austeridad y con la transparencia en esta Cámara de Diputados. ¿Se pediría a los diputados que ejercieron esos recursos en conceptos no contemplados, pues la devolución de esos recursos, o procedería vamos a ver por qué se aceptaron la comprobación si están fuera de reglamento? Eso tenemos que buscar la manera para ver cómo subsanarlo. Y el tema de paro de mujeres, yo creo que es tan grave la violencia de género que existe en nuestro país, que muchas veces no se ve o se invisibiliza. Se ha invisibilizado mucho la violencia de género. Entonces, es bueno que se hagan este tipo de medidas que sacudan la conciencia de todos, de toda la sociedad, para que empecemos a cambiar nuestra forma de pensar. Yo creo que se ha hecho mucho para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Esta legislatura, la legislatura de la paridad, ha tenido reformas históricas, pero no es suficiente. Son muchos años de violencia en contra de la mujer, son muchos años de una educación machista, y no es fácil de revertir. Entonces, este tipo de medidas pueden servir para sacudir la conciencia de todos y que todos reaccionemos. Por supuesto que siempre hay grupos ahí que se quieren colgar, darle un matiz político, pero yo creo que este paro no es en contra del gobierno, este paro es en contra de una sociedad con un profundo machismo enraizado en la cultura, en la educación, que tenemos que sacudirnos de una vez. Entonces, si sirve para despertar conciencias, para que veamos el mundo de manera diferente, me parece que va a ser muy útil. Y aquí lo que nos toca a nosotros como legisladores es seguir legislando en favor de erradicar la violencia de género. Por mi parte, en nuestro grupo parlamentario y en la Cámara, siempre hemos apoyado estas iniciativas. Las mujeres prácticamente, ellas lo saben, que tienen vía libre para proponer la agenda en esta materia. Al diputado, te quisiera preguntar sobre esta información que hoy publicamos en La Razón en torno a triangulaciones que hubo de recursos de trabajadores freelance aquí en la Cámara de Diputados y que dio a conocer la Auditoría Superior. Esta, sí es raro porque vienen ahí, aunque es el tercer informe o la tercera parte de 2018,
dice que desde 2015 se realizaban estas operaciones irregulares con la contratación de freelance. Él menciona concretamente el área de comunicación social y menciona también que son alrededor de 260 los trabajadores que podrían haber intervenido en esta triangulación o presumiblemente contratados bajo este esquema. Saber si ustedes estarían revisando esto, qué va a pasar con las empresas que ofrecen este outsourcing o este freelance a la Cámara de Diputados, ¿se mantendrán, seguirán? ¿Qué va a pasar allí en ese asunto? Y la segunda tiene que ver con esta decisión de dónde van a fondear, insistir en eso, estos programas, porque hoy el gobierno enfrenta presiones financieras enormes por el inicio de las pensiones miserables que arrancan el próximo año para una generación en transición, y no hay recursos para estas pensiones. ¿Cómo van a solventarlas? ¿Desaparecerán programas del gobierno? ¿Desaparecerán algunos otros subsidios que está entregando el gobierno a otras partes y que han mencionado estarían plagados de corrupción? ¿Es el momento de acabar con esos programas de otras dependencias? Bueno, en el tema de la Auditoría Superior de la Federación, todas las observaciones que haya y generen alguna investigación, alguna acusación, nosotros las vamos a llevar a fondo. No, esas prácticas que existieron en el pasado las queremos erradicar. Ha cambiado mucho la Cámara en esto y pues nada más ustedes lo saben mejor que nadie. Vean el presupuesto para comunicación social, o sea, la autoridad ha sido pareja. Tenemos una Cámara de Diputados austera. Yo sé que les cuesta mucho aceptarlo, pero ahí están los números. Los números no mienten. De 9.100 millones que se propusieron para 2019, llegamos a 6.700 y devolvimos el 15 de enero más de 250 millones de pesos, si no me equivoco. No, por ahí consíganme creo que nunca se los di a ustedes, por cierto, el recibo de devolución a la Tesorería de la Federación. Entonces, bueno, vamos a seguir con estas prácticas de austeridad y en este año pues no nos propusimos un aumento en términos reales. Lo único adicional que pusimos fue el costo de la basificación que vamos a hacer de los trabajadores de limpieza, porque queremos también acabar con el outsourcing en la Cámara de Diputados. Y en el caso, no sé exactamente qué quiere decir eso, mejor yo te diría, si hay alguna irregularidad, alguna ilegalidad, la vamos a llevar a fondo. El tema de pensiones, bueno, lo que estamos viendo en el tema de pensiones, miren, fueron 227 millones de pesos. A ver si nos das el recibo de la TESOFE para circularlo. Se devolvieron el 15 de enero 227 millones de pesos de ahorros en el 2019. O sea, mucha gente decía, bueno, ¿y por qué no cambian la alfombra? ¿O por qué no pintan? ¿O por qué no cambian pisos? Pues, no, si fueron ahorros, se regresan como ahorros. Bueno, el tema de pensiones, pues que estamos viendo que un sistema que desde el origen se sabía que no era adecuado para un país con salarios tan bajos, pues ahora empieza a verse los vicios que tenía de origen. El sistema de cuentas individualizadas se remonta a la reforma de 1997 del Instituto Mexicano para el Seguro Social, se termina con el sistema solidario, desde mi punto de vista, con un muy mal diagnóstico, porque el seguro de enfermedades y maternidad y el seguro de pensiones que se tenía en el IMSS, en los primeros años de esta institución, pues el seguro de pensiones acumuló grandes cantidades de recursos. ¿Por qué? Porque no tienes pensionados en los primeros 20, 30 años. Y esos recursos se utilizaron, se los prestó el fondo de pensiones al fondo de seguros de gastos de enfermedades y maternidad, y con ello se construyó la gran infraestructura que hoy tiene el IMSS. Pero el seguro de enfermedades nunca le pagó al seguro de pensiones, al fondo de pensiones, lo que le había prestado. Entonces, en el diagnóstico que se hizo en 97, desde mi punto de vista erróneo, presentaba como que era insuficiente ya el sistema solidario y iba a generar grandes presiones para las finanzas públicas. Y se trasladaron a las cuentas individualizadas. Cuando es un modelo donde
cuando se tienen salarios tan bajos y además se cambió la contribución, disminuyendo la aportación patronal y de gobierno, pues era claro que no iba a ser suficiente para generar una pensión digna. Y aparte, la gran exposición que dio el régimen de Zedillo fue que iba a aumentar el ahorro interno. Y sí, efectivamente aumentó el ahorro interno, pero nunca se preguntaron cuál iba a ser la pensión que iban a recibir esos trabajadores después de 25 años. Y hoy lo empezamos a ver, porque durante muchos años las AFORES cobraron las comisiones que quisieron, y esas comisiones iban en detrimento de la pensión futura de los trabajadores. ¿Y qué tienes hoy? Que para cumplir la garantía del salario mínimo de pensión, donde prácticamente más del 90% de los cotizantes actuales no alcanzarían siquiera a tener un salario mínimo, tiene un costo fiscal, y ese costo fiscal lo vamos a empezar a ver a partir del año que entra y será creciente. El presidente está muy consciente de eso, por eso está hablando de que habrá atención al tema de las pensiones. Pero uno de los saldos que nos dejó negativos el modelo neoliberal es haber simulado este sistema de pensiones, donde las AFORES generaron enormes cantidades de utilidades y a costa, más bien, de pensiones miserables para la mayoría de los trabajadores. ¿De qué? Te pregunté qué van a hacer con estas presiones financieras que representan las becas y las pensiones de los programas de gobierno actual, que se incorporarían a el presupuesto de egresos de la Federación, y que ya reconociste que hay presiones fiscales para el próximo año para el gobierno federal. Me preguntaste las pensiones. No, se integran estas pensiones. Lo que te pregunto es, ¿qué va a pasar con toda esta presión financiera que tienes? Y si va, que tiene el gobierno federal, que va a tener el gobierno federal. ¿Y qué va a pasar si van a desaparecer programas que actualmente existen? Está muy fácil, a ver, el programa de pensión para adultos mayores ya existe. El programa de pensión para personas con discapacidad ya existe. El programa de becas para niños y jóvenes ya existe. Sí, claro. Y la población crece, y los ingresos crecen, y la economía crece. ¿Y el transitorio prohíbe reducir el solo precio a esos? Claro, pues de eso se trata, que no haya reducción. De fondos que eran de reserva. ¿Quién? El gobierno federal está ya... Claro, porque tiene, en sus finanzas globales, tiene la posibilidad de tener... ¿Qué va a pasar el próximo año? Pues, ¿qué va a pasar si crece la economía? A ver, pues... Como ahora, este año que pasó... ¿Estás tú en un escenario negativo? Sí, bueno, ¿qué pasa si es positivo? Hola, por ejemplo, con la MINSABI dijeron que ya estaba fondeado completamente con los 40,000 millones de Sí. dólares. ¿Y entonces por qué andan rifando el avión sin avión? Pues, ¿y qué quieren? Porque no hay recursos, pues, eso sería la idea. Se va a juntar, como lo explico, a ver, no sé cómo me vienen a preguntar eso a mí, el presidente lo ha explicado muchas veces, que eso es para financiar equipo médico. A ver, el desastre que se encontró el sistema de salud no es menor, fue durante muchos años y fue un nido de corrupción gigantesco. Entonces, lo que se está haciendo es corrigiendo. Aquí, el gran valor que tiene nuestro presidente es que le está entrando a los temas de frente. Y, a ver, el INSABI y la reforma al cuarto constitucional es una reforma histórica para el país. O sea, nunca se había hecho. ¿Qué dice el presidente? Vamos a garantizar un sistema de salud universal, con servicios de calidad y además medicamentos gratuitos. Pues sí, no es cualquier cosa, ¿no? Lo que prometió el presidente fue una transformación en el país, y eso es lo que se está haciendo. Entonces, si nos quedamos con una visión contable, pues imagínense, no habría transformación. Hay que ser audaces en esto, y por supuesto que va a haber que enfrentar retos financieros que tendremos hacia adelante, pero en conjunto lo que está haciendo la transformación, sin duda que va a hacer que nuestro país tenga un mayor crecimiento.